Buenos días, compañeros, tengan todos ustedes. El día de hoy estaremos hablando acerca de la ley de Ohm. La ley de Ohm es una de las partes fundamentales cuando usted estudia la teoría de circuitos o circuitos eléctricos. Esta es una de las fundamentales que establece la relación voltaje-corriente. Las otras dos leyes es la ley de corrientes de Kirchhoff y la ley de voltajes de Kirchhoff. La ley de Ohm trabaja elemento por elemento. Específicamente va a trabajar en un elemento que conocemos como resistencia y va a ser la razón del flujo de la corriente con respecto de que genera al pasar por este elemento resistivo o que tiene la capacidad de resistir al paso de la corriente, va a provocar un potencial. Entonces vamos a tomar elemento por elemento en un circuito que tengamos diseñado la ley de Ohm, y para juntar todos esos circuitos y establecer unas reglas generales de funcionamiento, utilizaremos la ley de voltajes de Kirchhoff o la ley de corrientes de Kirchhoff según nos convenga. Bueno, entonces antes de abordar un poco más la ley de Ohm, permítanos definir algunos conocimientos que se requieren, que son los elementos activos, elementos pasivos. Deme un segundito para quitar esta luz. Comentamos, tenemos elementos activos, se van a caracterizar porque entregan energía. En clase anterior nosotros establecimos el concepto de corriente como la derivada de la carga con respecto del tiempo, el potencial en un elemento. ¿Sí? Necesitamos dos terminales, existe una diferencia de potencial, lo marcamos con positivo y negativo, un flujo de corriente entrando a la parte o a la terminal marcada con positivo. Eso para indicar la convención pasiva de los signos. Y también vimos que la potencia es voltaje por corriente. Y teníamos potencia absorbida, potencia disipada, si satisface la convención pasiva de los signos. Ok, y ahora tenemos elementos activos. Estos elementos activos entregan energía, y los elementos que entregan energía que estamos estudiando en este curso son lo que conocemos como las fuentes, tanto fuentes de voltaje como fuentes de corriente, ya sea en directa o ya sea en alterna. Las otras fuentes son las dependientes, que simbolizábamos con rombo. Pero entonces, para nosotros los elementos activos van a ser los elementos capaces de generar energía. ¿Ok? En otras palabras, si presentan potencia, pues van a disipar potencia o van a generar. ¿Ok? Son elementos que generan energía. Entonces usted va a tener un elemento que genera energía y le va a llamar elemento activo, entrega energía. Los elementos pasivos solamente tienen la capacidad de recibir energía. Entonces, dentro de los elementos que reciben energía, si nosotros nos vamos al concepto anterior de potencia, van a ser los elementos que absorben energía. Entonces ya tenemos elementos activos, que serían las fuentes, elementos pasivos, solamente reciben energía, y cuando reciben energía, por ejemplo, de los que estamos o vamos a estudiar ahora, son las resistencias, que este es su símbolo, o cómo lo dibujamos, los capacitores y las bobinas. Vamos a tener resistencias, capacitores y bobinas. Deme un segundo para traer una resistencia, un capacitor y una bobina. Bueno, para la resistencia, pues usted tiene
este elemento. No sé si lo estoy enfocando bien aquí en la cámara, pero nosotros tenemos esto que lo vamos a conocer como resistencia. Entonces, este va a ser su símbolo y vamos a utilizar la R para denotar resistencia a nuestro elemento que tenemos aquí en la mano. El capacitor, acá me permití traer un capacitor bastante grande. Tenemos un capacitor y esta es la simbología de la capacitancia. Ok. Y para la bobina, pues sería esta una bobina, se le conoce como núcleo de aire. Si tuviera aquí un fierro, sería un núcleo de ferrita. En este caso es un núcleo de aire, pero este es una bobina. Este sería su símbolo y utilizaremos la letra L. En cuanto a los elementos pasivos, estos solamente van a funcionar cuando les demos energía. Entonces solamente reciben energía. Existe la red que va a ser la conexión de dos o más elementos. Entonces ahora podemos jugar estos tres elementos básicos con las fuentes o simplemente los puros elementos básicos. Pero necesitaríamos una fuente para que hiciera algo, para obtener algo. Entonces, permítame colocar una fuente. Entonces nosotros tendremos una red, por ejemplo. Esto podría ser una red, conexión de dos o más elementos. Entonces tendríamos una red. Puedo agregar un capacitor. ¿Ya? Esto también es una red, ya son tres elementos en mi red. Ok, formamos un circuito, o vamos a llamar circuito, si tenemos al menos una trayectoria cerrada. Cerrada para nosotros va a simbolizar inicias en un punto, continúas y regresas al punto de partida. Eso va a ser el concepto de circuito. Vamos a tener una red activa si contiene un elemento activo, o sea, una fuente. Entonces esta sería una red activa. Y vamos a tener una red pasiva si no contiene elemento activo. Ok, entonces yo puedo tener, voy a juntar los tres elementos básicos. Yo puedo tener una resistencia, un capacitor y una bobina realizando un circuito. Y esto le llamaría red pasiva, porque no contiene un elemento activo, que para nosotros ahora son las fuentes. La ley de Ohm, entonces, va a estar formada por elementos, o va a estar, se va a conocer como el cociente del voltaje entre la corriente. Nosotros vamos a hacer circular energía por un elemento. Ok, hacemos circular energía por un elemento en esta red que tiene la capacidad porque tiene un elemento activo. Entonces, fluye energía a través de la resistencia, que es el que estamos estudiando ahora. Fluye energía. Entonces, tenemos corriente, flujo de corriente pasando por el elemento, va a presentar un potencial. Entonces se presenta un potencial al flujo de corriente y si nosotros hacemos la división de este voltaje entre la corriente, nosotros tendríamos la definición de resistencia, que se conoce como la ley de Ohm. Usualmente tenemos que voltaje es igual a R por I y decimos que esta es la ley de Ohm. Cuando despejamos la corriente, pasa del lado derecho multiplicando. Entonces vamos a establecer la ley de Ohm. Como previamente tenemos el concepto de potencia, si nosotros tenemos elementos resistivos, ¿cómo se vería la potencia en esos elementos resistivos? Ok, partimos del concepto de potencia, voltaje por corriente. Si yo sustituyo el voltaje con la ley de Ohm, entonces yo escribo aquí R por I
sería R por I al cuadrado. Entonces, un elemento resistivo, la potencia sería R por I al cuadrado. Si usted conoce la corriente, la eleva al cuadrado, multiplica por la resistencia y obtiene la potencia. Pero también puede sustituir la corriente, ¿sí? Si despeja de la ley de Ohm la corriente, entonces yo puedo despejar de la ley de Ohm la corriente. Yo tendría corriente es igual a voltaje entre resistencia. Yo tomo la corriente, sustituyo en mi potencia, ahora voy a tener aquí la sustitución, voltaje entre resistencia, yo tengo voltaje de multiplicación, entonces yo voy a tener voltaje al cuadrado entre resistencia. Si conoce el voltaje en la resistencia, pues entonces lo eleva al cuadrado y lo divide entre R. Estas potencias van a dar siempre signo positivo, porque la resistencia solamente es un elemento pasivo y recibe energía. ¿Ok? Entonces tenemos elemento pasivo, recibe energía y su potencia va a ser positiva, porque aquí está el cuadrado y aquí está el cuadrado. Si nosotros tomamos la razón de corriente entre voltaje, vamos a tener conductancia. Si tenemos conductancia, entonces le vamos a llamar G a esa razón. Y para nosotros el corriente entre voltaje va a ser el inverso de la resistencia, y entonces acá va a estar una razón de conductancia con resistencia. La conductancia es un argumento matemático realizado para facilitar las expresiones matemáticas o los desarrollos que vamos a hacer en un futuro. No existe en el mercado un elemento como la resistencia, donde usted vaya y le diga al de la tienda, me vende una conductancia. Eso no existe, existen solamente resistencias. Pero a nivel de teoría, haciendo matemáticas, es importante el concepto de conductancia porque nos facilita las operaciones. Entonces va a ser una herramienta que vamos a recurrir a ella. Como tal, la potencia se vería reflejada si yo sustituyo la conductancia. Si yo sustituyo aquí en la corriente, yo despejo de mi fórmula de conductancia, esta V pasa multiplicando a G, y entonces yo tendría que la corriente vale G por V, sustituyo G por V, y yo tendría voltaje al cuadrado por conductancia. Si yo quiero sustituir el voltaje, pues entonces el voltaje va a estar despejado y lo puedo escribir como corriente entre conductancia, y entonces yo sustituyo aquí en la expresión de voltaje, corriente entre conductancia, yo voy a tener corriente al cuadrado entre G. Y nuevamente la potencia vuelve a ser positiva porque I es cuadrada y V es cuadrada. Entonces, así colocamos el término conductancia. Finalmente, nosotros vamos a tener el concepto de cortocircuito y circuito abierto. Este concepto de cortocircuito y circuito abierto es muy importante. Cuando nosotros estamos trabajando los sistemas, resulta que nosotros colocamos energía en nuestro sistema que estamos trabajando. Entonces coloca energía, voy a colocar un interruptor por aquí, porque normalmente nosotros prendemos a través de un interruptor las cosas. Pero si nosotros tenemos elementos como capacitores y bobinas, entonces estos elementos almacenan energía y usted va a prender, almacenan energía y llega un momento en que ya están completamente llenos.
o tienen la suficiente energía, ya no tienen más capacidad de almacenar energía y presentan un comportamiento de cortocircuito o circuito abierto. Bueno, entonces cuando lleguemos a este estudio vamos a hacer hincapié en cortocircuito y circuito abierto. Usted va a tener, por ejemplo, cuando emplee cortocircuito, la resistencia vale 0. Cuando la resistencia vale 0, por ejemplo, es el caso de las bobinas, la va a interpretar como que no tiene resistencia. Y si no tengo resistencia, pues yo lo interpreto como un alambre. Entonces, cuando este elemento que se llama bobina se carga de energía, se va a comportar como un alambre, pero ahí va a estar. Ok, va a soportar el flujo de corriente, pero como es un corto, la resistencia vale 0. Y por la ley de Ohm, tenemos que si la resistencia vale 0, pues no importa el flujo de corriente, el voltaje vale 0. Y por lo tanto, aunque exista el elemento, vamos a interpretar un voltaje 0. Entonces, corriente sí va a haber, pero voltaje va a ser 0. Cuando escuche el concepto de circuito abierto, entonces usted va a interpretar que el circuito está abierto. No permite flujo de corriente, la corriente va a ser 0, pero el potencial sí va a existir de un extremo al otro extremo. Ok, sí presenta un voltaje. Es el caso de los capacitores. Cuando se llenan de energía, se comportan como un circuito abierto. Ahí está el capacitor, pero no permite el flujo de corriente. Va a haber potencial entre sus extremos, pero no permite flujo de corriente. Entonces va a tener el concepto de circuito abierto. Ok, entonces ya para finalizar, tenemos circuito abierto, flujo de corriente no existe, voltaje sí existe, y en cortocircuito corriente sí existe y voltaje es igual a 0, no existe. El voltaje en esta terminal es exactamente como es un alambre, lo mismo en todo el alambre, y por eso el voltaje es 0. Bueno, con esto terminamos la presentación del día de hoy. Gracias por su atención.